Muy buenas tardes. Comienza la emisión de mediodía del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Hoy es jueves 17 de junio de 2021. Acompáñenos durante la próxima hora para que conozca lo que es noticia en Cuba y el resto del mundo. Buenas tardes, Abdiel, para ti también. Muy buenas tardes, Menfesí. Qué bueno, un placer como siempre acompañarte en esta emisión. Saludos amigos, comencemos ya con los titulares de esta jornada. Preside Díaz-Canel en Guantánamo reunión de la militancia que da continuidad al 8º Congreso del partido. Reporta Cuba hoy 1.418 nuevos casos positivos a la COVID-19, 5 fallecidos y 1.296 altas clínicas. Se manifiestan en Ecuador contra medidas del gobierno de Guillermo Lasso. El primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó en la mañana de este jueves a Guantánamo, acompañado de los miembros del secretariado del Comité Central, con el objetivo de verificar en la base la estrategia que se sigue en esa provincia para implementar las ideas, conceptos y directrices emanadas del recién concluido 8º Congreso de la organización política. En el territorio más oriental del país, Díaz-Canel manifestó su satisfacción por estar entre el combativo pueblo guantanamero y llamó a sus dirigentes a implementar con objetividad lo acordado en el Congreso. Aseveró que todo ello tenemos que hacerlo con entusiasmo e inteligencia, desafiando la situación compleja que vive el país, tanto por el recrudecimiento brutal del bloqueo como por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Esta compleja realidad la estamos enfrentando y resistiendo, no solo para sobrevivir, sino para avanzar, sentenció el mandatario. En otro momento de su intervención, Díaz-Canel llamó a destrabar todo lo que limite el desarrollo socioeconómico del país y para ello indicó a los cuadros guantanameros estar en la base resolviendo los problemas. Dos grandes batallas libramos hoy, una en el terreno ideológico y otra en el económico. Para lograr el éxito, la militancia tiene que estar en la vanguardia. Tenemos que darle mayor participación a la juventud, así como dinamizar el trabajo de las organizaciones de masas y preparar cada día mejor a los cuadros. Guantánamo es el 10º territorio que visita en las últimas semanas el primer secretario del partido junto al nuevo secretariado. Y según la agenda prevista, antes de que concluya la semana, se realizarán estos encuentros en todas las provincias orientales. El 17 de junio de 1905, el generalísimo Máximo Gómez Báez falleció en la casona de Quinta y D, en el Vedado Habanero. Hasta sus últimas horas pensó y vivió la política cubana en correspondencia con lo dispuesto en el Manifiesto de Montecristi, texto fundacional que firmara junto a José Martí. A 116 años de su desaparición física, en la necrópolis de Colón, en esta capital, tuvo lugar el acto político y ceremonia militar en su honor. Al acto asistió el general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las FARC y las máximas autoridades del partido y el gobierno en la capital. Cuba le rinde tributo a un héroe para quien la patria estaba por encima de todo. En el aniversario 116 de la partida física de Máximo Gómez Báez, dominicano de nacimiento y cubano por derecho propio, llegó el tributo como cada año. La ofrenda del pueblo de Cuba fue depositada en el cementerio Colón de La Habana, donde descansan sus restos. En honor al mayor general Máximo Gómez Báez, general en jefe del Ejército Libertador, en el 116 aniversario de su fallecimiento, corneta, toque silencio. Gómez fue uno de los más preclaros hijos de América. Para quienes lucharon a sus órdenes, fue un padre riguroso, estricto, pero amado. Para el pueblo, un ídolo, un ícono de múltiples valores.
Así lo definió en sus palabras de homenaje René González Barrios, historiador y director del Centro Fidel Castro. Su deceso conmocionó la isla. El pueblo lo lloró desconsoladamente. Fueron momentos de estremecimiento y luto no vividos antes en el país, como si con él marcharan a la eternidad las glorias del Ejército Libertador y al unísono se diera el último adiós a Céspedes, Agramonte, Martí y Maceo, a los fundadores de la nación cubana. Tal fue su legado. Como jefe militar, el generalísimo despertó en sus contemporáneos opiniones diversas. Admirado, respetado y a la vez temido. El comandante en jefe, Fidel Castro, definió su nombre como la hermandad. Entrañable para el pueblo cubano por derecho ganado en su lucha por la independencia, a la que aportó su brazo y su machete, su genio militar y su coraje. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las imágenes de los efectos que ocasionó una tormenta local severa en La Habana colmaron ayer las redes sociales. Conozca otros detalles más adelante en esta emisión. Y el Ministerio de Salud Pública informó este jueves el diagnóstico de 1.418 casos positivos a la COVID-19 y otros 5 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. La provincia de La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba y Matanzas reportaron la mayor cantidad de contagios en esta jornada. Se encuentran ingresados 7.742 pacientes, una cifra superior a la de la jornada de ayer. En las terapias intensivas del país hay 136 pacientes con riesgo para la vida. De ellos, 64 se reportan en estado crítico y 72 graves. Justo como pronosticaron los científicos, junio ha sido un mes muy complejo en el que se incrementaron los casos de COVID-19 en el país. Haciendo una comparación respecto a los primeros 16 días del mes pasado, hablo del mes de mayo, junio vaticina superar las cifras en varios parámetros. Tras analizar las estadísticas, el decano de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana, el doctor en Ciencias Raúl Guinovar, en su intercambio con el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, exhortó a no confiarse y cumplir con las medidas sanitarias establecidas, teniendo en cuenta la cercanía del Día de los Padres. El éxito de esta batalla no solamente está en una sola medida, es decir, está en la combinación de todas las medidas, es decir, las medidas sanitarias, lograr restringir la movilidad hay que lograr restringir la movilidad hasta tener un índice de transmisión bajo, que eso nos va a ayudar mucho a bajar ese índice de transmisión, las medidas terapéuticas que se están tomando. En este mismo encuentro se evaluaron las tasas de incidencia y número de muertes de varios meses y se denota sobre todo que las de abril y mayo superaron las cifras previas. Por los datos, hasta este momento el mes de junio augura incrementos superiores. Vamos a ver estos datos de los que les hablaba. Comparando los primeros 16 días, junio supera las cifras de mayo, tanto en casos activos como en nuevos contagios. El promedio de casos activos subió de 6.037 en mayo a 6.413 en junio. Cada día la cifra de este parámetro ha estado por encima de los datos registrados en igual periodo del mes anterior, como podemos apreciar justamente en este gráfico. Los datos siguiendo la línea negra, mes de junio, corresponden entonces los de la línea roja al mes de mayo y vemos que junio registra un comportamiento muy superior. En cuanto a los nuevos casos, el promedio registrado del 1 al 16 de mayo era de 1.117 contagiados, pero en el presente mes esta cifra se elevó en más de 100 hasta llegar a 1.255. Ante la desfavorable situación epidemiológica que presenta el país, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó a reforzar la exigencia y la responsabilidad individual y colectiva. Pero hay mucho que trabajar, no podemos confiarnos, hay que seguir alertando con la percepción de riesgo y con la responsabilidad que asumimos todos los cubanos. Queremos una comunidad científica
que está de llena, volcada con todos los saberes a este trabajo y que ha ido aportando resultados, y ahora en una situación más retadora aún tenemos también que lograr dar la respuesta para este momento. El reto está planteado, como lo decía el presidente cubano. Hoy el ministro de Salud Pública, de hecho, también hizo un llamado a la familia cubana a ser más disciplinada para superar el actual incremento de contagios, muchos de los cuales han involucrado a niños, adolescentes, embarazadas y puérperas. Precisamente cuando el próximo domingo celebremos el Día de los Padres, el mejor homenaje que podamos hacerles y hacernos, estoy hablando en el contexto familiar, es el comportamiento responsable de cada familia en el espacio íntimo del hogar y cumplir también con las medidas de distanciamiento que demanda el actual contexto sanitario del país. Buenas tardes, veamos qué trasciende hasta este minuto en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues la ciudad colombiana de Medellín fue testigo de una nueva acción represiva del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT hacia una movilización social en contra del presidente Iván Duque. A través de las redes sociales, testigos denunciaron que el SMAT atacó a integrantes de atención prehospitalaria para Medellín con bombas aturdidoras y gases. Después de varios días sin manifestaciones, este miércoles las calles de la ciudad colombiana se llenaron de manifestantes que no se sienten representados por el Comité del Paro. Los primeros incidentes se reportaron en el centro de la ciudad y otras zonas de la capital. Los gobiernos de México y Estados Unidos preparan la reapertura de su frontera terrestre en común, que se encuentra restringida para viajes no esenciales desde marzo del 2020. El secretario de Seguridad estadounidense Alejandro Mayorkas visitó la Ciudad de México esta semana para tratar el tema con autoridades locales. En la reunión bilateral no solo se abrió la posibilidad a mejoras comerciales, según dio a conocer el canciller mexicano Marcelo Ebrard, trabajan en un plan conjunto para enfrentar las causas de la migración en la región. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este 8 de junio con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con quien abordó el tema de la reapertura de la frontera común. Uno de los acuerdos entre los mandatarios fue conformar un grupo de trabajo específicamente para ello, que comenzará a materializarse esta semana. Ecuador alcanza un nuevo máximo de precios para los combustibles esta semana en medio de la crisis que atraviesa a su economía. El presidente Guillermo Lasso ha dicho que no tolerará desestabilización, recordando el paro de octubre del 2019. Mientras se realizan manifestaciones populares y se organizan los movimientos sociales para las protestas. Nuestra colega Lourdes Estúcer nos amplía. Las gasolineras de Ecuador han estrenado nuevos costos para los combustibles, los más altos en décadas en el país. Un escenario inimaginable en octubre de 2019, cuando el descontento popular invadió las calles ante la posibilidad de la liberalización de los precios. El dirigente indígena Leonidas Issa lideró ya las primeras manifestaciones pacíficas desde la toma de posesión de Guillermo Lasso y advirtió que el alza en los combustibles afectará los precios de los productos de primera necesidad. Esto traslada lógicamente a los usuarios, que eso ha permitido en estos días, si miramos todos los precios de los productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados, han subido de precio. Mientras el alto mando militar ha pedido más inversión para equipamiento, aduciendo la existencia de una insurgencia interna. La insurgencia interna es, señor presidente, una de las mayores amenazas para la integridad de la nación. Y yo no me como el cuento de que de la noche a la mañana se levantan unas protestas tan organizadas como las de Quito en octubre del 19, las de Chile en el 19 y las de ahora de Colombia. Eso está organizado, amigos. Y yo no estoy libre de que eso me pase. Vamos a luchar duro. Los sectores populares han comenzado a organizarse ante las reformas laboral y económica anunciadas por el presidente y han vuelto a exigir la derogatoria de los decretos que liberan el precio de los combustibles. Los únicos que pueden, en este caso, generar violencia, o los únicos que pueden generar, en este caso, la desestabilización, es el gobierno nacional. El señor presidente de la República derogue esos decretos para volver a sentar y discutir y planificar, en este caso, una política de subsidios. Los subsidios a los combustibles se introdujeron en 1974 y se eliminaron durante el gobierno de Lenín Moreno. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En
otros temas, este miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron su primer encuentro a nivel de mandatarios en la ciudad suiza de Ginebra. Luego de la cumbre, en una rueda de prensa, Biden declaró que el tono de la reunión fue muy productivo y positivo, a pesar de que hay algunos puntos en los que no estuvieron de acuerdo, y destacó que Putin no quiere una nueva guerra fría. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subraya que Moscú y Washington demostraron que aún en periodo de tensión son capaces de lograr progresos en el cumplimiento de objetivos comunes para garantizar la predictibilidad en el ámbito estratégico, disminuir los riesgos de conflictos armados y la amenaza de una guerra nuclear. El gobernador del estado norteamericano de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó un proyecto de ley que permitirá a cualquier persona mayor de 21 años poseer y portar pistolas abiertamente en público sin necesidad de contar con un permiso. Conocida como la Ley de Portación Constitucional de Armas, la nueva medida facultará a partir del 1 de septiembre a cualquier mayor de edad para acceder a pistolas sin que se comprueben sus antecedentes penales y sin la necesidad de completar el curso de formación en el manejo de armas. Además, elimina el requisito de acreditar un examen escrito y pruebas de tiro. La decisión del gobernador fue celebrada por los legisladores republicanos. Sin embargo, desde que fue propuesta a principios de este año por el senador Matt Schaefer, la ley fue rechazada y criticada por diversos sectores de la sociedad civil, así como por departamentos de policía en el estado. Sus detractores aseguran que las nuevas disposiciones harán que los delincuentes tengan mayor acceso a las armas, lo que puede representar un peligro para los oficiales en cumplimiento de su deber, así como también para la población en general. Y el periodo de campaña electoral en Irán concluyó para dar paso a una veda electoral previa a los comicios presidenciales de este viernes. La veda electoral es un periodo de reflexión para que los electores puedan analizar las propuestas de cada uno de los candidatos que se presentan a estos comicios. Además de elegir al sucesor del presidente Hassan Rouhani, los iraníes también elegirán a los miembros del Consejo Municipal y la renovación de la mitad del Parlamento y de la Asamblea de Expertos. En un discurso televisado, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, resaltó la importancia de la participación masiva de la nación en los comicios. Alertó que una reducción en la participación de los iraníes en las elecciones equivaldría a un aumento en la presión de los enemigos sobre el país. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión. Ya lo habíamos adelantado, fuerzas especializadas de las empresas provinciales de áreas verdes y eléctrica y de Aurora Plaza de La Habana laboran en la limpieza de calles y el restablecimiento del servicio energético luego de varias averías provocadas por una tormenta local severa en la tarde de este miércoles. Los daños materiales aún se cuantificaban al cierre de esta información. Ese fenómeno meteorológico tuvo vientos sostenidos de 90 kilómetros por hora con rachas máximas de 125 kilómetros, según se reportó por la estación meteorológica de Casablanca. El máster en ciencias, Miguel Ángel Hernández, tiene otros detalles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido una tarde de ayer, y valga la redundancia, con mucha lluvia en el occidente del país, una tormenta local severa con vientos fuertes aquí en la capital. La racha llegó hasta 125 kilómetros por hora, medidos en Casablanca. Pero el centro de la tormenta se dirigió y pasó sobre el Vedado. Lo pueden ver en esta imagen animada de radar, cómo cruza la tormenta sobre La Habana. Aquí tienen a La Habana. Disculpen que se mueve un poco la imagen, es que fue tomada con un móvil, pero pueden ver cómo cruza sobre La Habana el grueso de la tormenta y sale y se aleja por el noroeste hacia el Golfo de México. Esta situación con vientos sostenidos entre 90 y 100 kilómetros por hora, cuando ataca La Habana, donde los edificios son altos, provoca conos de viento. Los conos de viento producen mucho malestar, producen también afectaciones en el arbolado, en los tendidos eléctricos también en todo lo que es débil a la fuerza de los vientos. Fíjense que en la rampa, sin tener situación sinóptica, solamente un anticiclón, a veces tenemos vientos muy fuertes que suben del norte hacia el sur por 23 y causan mucho daño en los peatones que casi no pueden cruzar la cebra. Pero ayer
precisamente tuvimos esta situación de lluvias con actividad eléctrica y estos fuertes vientos que en Casablanca tuvieron sostenidos de 90 a 100 kilómetros, y nosotros creemos que aquí la fuerza que cogen en los embudos que hace el viento contra los edificios y hacia la parte baja, la superficie terrestre, pudieron haber sido un poco mayores, y por eso se produjo la caída de árboles, algunos árboles, también algunos accidentes ligeros en personas que también fueron batidos, vamos a decir, por las ráfagas de viento. Pero es una situación normal del verano, ocurre, claro, está muy aisladamente, y nosotros ayer tuvimos esta situación que fue pronosticada porque dijimos que la mayor parte de los nublados y la lluvia iba a ir a localidades del interior y costa norte. Pero hoy la situación va variando. Fíjense que en la imagen de satélite, a pesar de que usted ve que tenemos algunos nublados activos sobre el occidente, esta imagen es tardía, ya no tenemos este nublado activo sobre el Pinar del Río, se aleja hacia el Golfo de México, donde todavía en el sur del Golfo de México tenemos el área de bajas presiones que no acaba de progresar, no tiene condiciones todavía para el desarrollo que las alcanzará al alejar su centro de tierras de la península de Yucatán y la parte continental de México. Cuando se dirija al norte, hacia el centro del Golfo de México, aquí pudiera ser una depresión tropical en las próximas horas, que lo que haría es organizar los nublados hacia ella y dejar entonces más libre territorio nacional de los nublados. Pero les digo que el sistema de niveles medios que está conectado a ese sistema todavía se mantiene muy próximo al occidente del país. Por eso hoy vamos a tener actividad de algunos chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde y hasta el anochecer en la región occidental y localidades del interior y sur del centro del país. Más baja la probabilidad hacia el oriente del país. Vamos a ver la imagen un poco más cercana sobre el occidente del país. Observen cómo va disminuyendo el color rojo de la nubosidad o de la imagen, y por eso va disminuyendo la probabilidad de lluvia sobre Pinar del Río, que será alguna hoy por la tarde. En el pronóstico entonces vamos a tener predominio de nublados en casi todo el occidente y el centro del país. Vamos a tener aquí algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer, que en el occidente pudieran ir nuevamente a zonas de la costa norte, interior y costa norte, pero con menos fuerza, y también hacia el interior y sur del centro del país. Más baja la probabilidad en el oriente, sin embargo en Granma vamos a tener lluvias durante la tarde y hacia el anochecer. Por eso en la noche se mantiene todavía la nubosidad sobre el occidente, disminuye la probabilidad de lluvia, en el centro también disminuye la probabilidad de lluvia, pero en oriente Granma todavía pudiera tener alguna actividad de chubascos y tormentas eléctricas hacia la madrugada. Las temperaturas hoy con máximas en el entorno de 31, 33 grados Celsius occidente y centro. En el oriente pudiera llegar hasta 34 grados ya en Granma. En la noche las temperaturas con valores entre 24 y hasta 26 grados Celsius en la isla de la Juventud, superior en alguna localidad costera y de la parte oriental. Los vientos soplan variables débiles en casi todo el territorio nacional, excepto en el occidente, donde soplan del sudeste hasta 25 kilómetros por hora. Pueden ser superiores en el extremo más occidental de Cuba, en Pinar del Río. Y bueno, en el mar pueden observar que vamos a tener poco oleaje en casi todos los litorales, excepto en el norte oriental, donde vamos a tener oleaje, y en el norte central, donde la mar quedará tranquila. En resumen, mis amigos, la actividad de lluvia se mantiene en horas de la tarde y hasta el anochecer en las regiones occidental y central, más baja la probabilidad hacia el oriente. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. El próximo 23 de junio se presentará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución que reclama el fin del bloqueo a Cuba. El presidente Donald Trump aplicó 243 nuevas medidas de bloqueo y aprovechó de forma oportunista la COVID-19 para recrudecerlo a niveles extremos. Denuncio ante nuestro pueblo y la comunidad internacional que entre abril de 2019 y diciembre de 2020, el bloqueo causó daños económicos por 9.157 millones de dólares, un promedio de 436 millones mensuales. Los daños humanos, sufrimientos y carencias que provoca a las familias cubanas son incalculables.
El gobierno del presidente Joseph Biden aplica hoy íntegramente la misma política. A propósito, desde diferentes partes del mundo se apoya el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y se rechaza esa criminal política que provoca daños severos a la economía del país y viola todos los derechos humanos del pueblo cubano. Así lo expresó precisamente hoy el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien reiteró que su país, como hace cada año, votará a favor del proyecto de resolución de Cuba, el que se presentará el próximo 23 de junio ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Moncada señaló que esa política de asfixia económica representa el principal obstáculo para el progreso de la economía cubana, el cumplimiento de la Agenda 2030 o 2030 como se le llama, y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, Abdiel agregó que el bloqueo constituye una práctica inhumana, ilegal y condenable porque viola de manera masiva y sistemática los derechos humanos de todo el pueblo cubano. Por su parte, el Parlamento de Galicia también declaró en esta jornada su apoyo al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos frente a Cuba, al tiempo que aplaudió la campaña de solidaridad que se desarrolla en España para la recaudación de fondos destinados a la adquisición de 3 millones de jeringuillas para apoyar la vacunación en la mayor de las Antillas. Los diputados instaron al gobierno gallego a que en sus relaciones con las instituciones norteamericanas expresen la condena por el mantenimiento del embargo. Igualmente, que animen a derogar lo antes posible las leyes Helms-Burton y Torricelli y que pida al gobierno de España hacer lo mismo. Y hoy comenzaron a aplicarse en Camagüey las nuevas medidas de restricción extrema, las que regirán durante 15 días para detener el avance de la pandemia. Otra jornada se haga para Camagüey en el enfrentamiento a la COVID, con notificaciones de confirmados de SARS-CoV-2 cada vez más preocupantes. Con una tasa al 164, la provincia ha duplicado su infectación en los últimos 13 días. El número de ingresados supera ya los 900, 128 sospechosos, 55 en vigilancia, 18 pacientes en terapia intensiva, 77 niños activos, de ellos 5 menores de 1 año, 501 focos y casos positivos autóctonos por encima de 200. Además, lamentablemente, 2 fallecidos. Así se conoció en el Grupo Temporal de Trabajo Provincial, donde se debatió con fuerza la necesidad de cumplir al pie de la letra las severas medidas que a partir de hoy rigen en el territorio gramontino y que se extenderán hasta el 2 de julio. Imprescindibles estas acciones extremas de restringir la movilidad de la población y sus actividades, pues ya son 11 los municipios que incrementan sus tasas y 9 los eventos de coronavirus confirmados en la región. De manera que al decir de Ariel Santana, primer secretario del partido en la provincia, los presidentes de zonas de defensa, de consejos populares, los factores de la comunidad y autoridades de la salud tienen que volcarse a las calles para controlar y supervisar las áreas cerradas, los movimientos innecesarios, la distribución de alimentos, uso obligatorio del nasobuco, las medidas de higiene en los centros laborales, el cuidado en la profundidad de los pesquisajes y traslado a tiempo a los centros establecidos de positivos, sospechosos y contactos de estos. De igual forma, se anunció en el grupo temporal que en los próximos días concluye la aplicación de la tercera dosis de Abdala, por lo que a finales de mes o principios de julio debe iniciarse el ensayo clínico con un grupo de menores de 1 año y hasta 18, vacuna muy esperada por la población. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, ya les presento el acontecer deportivo. Iniciamos nuestro segmento con el béisbol y para ello vamos a establecer una comunicación con el compañero Luis Daniel del Risco, tesorero de la Federación Cubana, quien tiene una información importante para compartir con nosotros. Del Risco, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nosotros, por una decisión, se han ido parando algunos concentrados que ya habían iniciado las provincias con vista a la 61 Serie Nacional, sabiendo lo que está ocurriendo en estos momentos con la COVID en nuestro país y para que no ningún equipo sea afectado y las provincias puedan atender sin tener la concentración de los atletas, hemos decidido posponer el inicio de las concentraciones para la preparación de la 61 Serie Nacional.
algunos equipos que ya estaban concentrados, otros que se concentraban a partir de la semana próxima, esperar la situación epidemiológica de nuestro país para poder definir el tiempo de la serie nacional, cuando se concentraría. Siempre daríamos alrededor de 6 a 10 semanas para la preparación de los equipos y que esto no vaya a afectar el buen desarrollo de la 61 y los entrenamientos de los equipos. Con relación al equipo que está preparándose para Curazao, vamos a modelar algunas situaciones de juego con ellos mismos para no tener contacto con otros equipos que han venido ellos preparándose con vistas a que puedan hacer un buen papel allí en Curazao a partir del 24, que es la salida para el equipo, está próxima, y entonces lo que no queremos es que nuestros atletas puedan también contagiarse en este contacto aquí con otros jugadores. Gracias, Del Risco, por estas declaraciones. Por tal motivo, se suspenden asimismo los 2 juegos anunciados que sostendría el equipo Cuba frente a Mayabeque e Industriales. Y a propósito del equipo cubano de béisbol que participará en la Copa del Caribe en Curazao, nuestro colega Aurelio Prieto se llegó al Parque Latinoamericano y obtuvo declaraciones del entrenador de picheo Rodolfo Correa. Estamos contentos y satisfechos con la juventud, como te dije, y la experiencia que hay aquí, el conjunto de muchachos que tenemos aquí. Se ve que ellos le han puesto un interés enorme tanto a su preparación física como a su preparación teórica, a su preparación táctica. Eso lo están poniendo en práctica ellos en todos los tops y todos los juegos, tanto lo que hicimos allá con el equipo grande como lo que estamos haciendo aquí a veces con los equipos industriales estos, que lo estamos poniendo en función en los juegos. Y muy contento porque se ve que ellos están adquiriendo, ellos están satisfechos y están poniendo el máximo de su esfuerzo para poner en práctica lo que ellos han aprendido hasta ahora. Se ve el cambio. La mayoría de todos ellos oscilan por encima de las 90 millas, por lo menos los muchachos jóvenes, todo lo que tenemos aquí. Las figuras jóvenes con lo que vienen con grandes perspectivas, y la incorporación ahora de Carbó y de Pavel, de Industriales al equipo, le ha redondeado mucho más la juventud esa que tenemos y la potencia en su lanzamiento. Además, mira, muchos de ellos trabajan con recta, trabajan con un buen slide y tienen un buen cambio, que eso es muy bueno en el repertorio que ellos poseen, en el repertorio, y lo saben utilizar y lo saben emplear. Por eso es que estamos satisfechos con el trabajo de cada uno de ellos. En la Eurocopa de Fútbol esta mañana, la selección de Ucrania logró su primera victoria en el Grupo C tras derrotar a Macedonia del Norte 2-1 en una jornada que contempla otros 2 partidos. Ucranianos y macedonios fueron protagonistas de un choque al que no le faltó emoción. Tanto fue así que hubo en total 30 tiros a puerta. Andriy Yarmolenko anotó en el minuto 29 la primera diana por los ganadores y amplió Roman Yarenchuk en el 34. Ya en el complementario, Skian Alioski marcó el de la honra por los llamados linces rojos, aprovechando un rebote del portero tras cerrar inicialmente el cobro de un penalti. En estos momentos juegan en el segundo turno Dinamarca y Bélgica. El encuentro entre daneses y belgas marcha empatado a 1 gol. Y desde las 3 de la tarde lo harán Holanda y Austria. Entre tanto, en la Copa América tendremos en esta fecha de jueves 2 partidos a las 5 de la tarde. Serán rivales en la segunda jornada por el Grupo A, Colombia y Venezuela. En el enfrentamiento histórico, veamos entre ambas selecciones en Copa América, los cafeteros exhiben dominio de 6 victorias por solo una. La Vinotinto con 11 goles a favor para el equipo de Reinaldo Rueda y 3 a la cuenta de los venezolanos. En el desafío que cerrará el calendario de hoy, Brasil se las verá contra Perú desde las 8 de la noche, igualmente por esa llave. Como se puede apreciar, es marcado el resultado a favor de la verde amarela sobre los peruanos en la historia de la competición. Brasil ha logrado 13 sonrisas por 3 que muestran los peruanos. En cuanto a los goles, una friolera de 42 registran los brasileños y 14 la selección blanquirroja. En el ámbito futbolístico resuena también el adiós del Real Madrid de su defensa central estrella y capitán Sergio Ramos, luego de 16 temporadas y 671 partidos disputados. Ampliamos en el siguiente reporte. A 2 semanas de finalizar el contrato del futbolista, el Madrid y el jugador zanjaron unas largas negociaciones en las que nunca llegaron a un acuerdo.
Ramos quería firmar un contrato con una duración mínima de 2 años, pero el Madrid solamente le ofreció uno con una rebaja salarial del 10%. Ahora el central de los merengues buscará un nuevo destino a sus 35 años. Ramos siempre habló del PSG ante Florentino Pérez durante las infructuosas negociaciones. El Manchester City de Guardiola también se ha interesado por su fichaje. De momento se espera que ofrezca más detalles sobre su futuro en una conferencia de prensa celebrada hoy jueves en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde el Real Madrid le brindará un emotivo homenaje. Se marcha del club un jugador que ha escrito páginas de oro con el club blanco y con la selección española. En sus años como madridista fue nominado al Balón de Oro en 6 ocasiones, fue elegido como uno de los 10 mejores centrales en la historia del fútbol y fue incluido en el 11 ideal de la década pasada. Así terminamos el tiempo que dedicamos a los deportes. Pasen todos muy buenas tardes. Muchas gracias, Dulier. Te esperamos en otra oportunidad. Cambiamos ahora a asuntos internacionales. Cumbre del G7, reunión de los socios de la OTAN. Visita a Bruselas, el tan esperado cara a cara con Vladimir Putin, son solo algunas de las más importantes actividades que desarrolló el presidente estadounidense Joe Biden en su primera gira europea. Esta gira evidentemente pone sobre la mira algunas de las prioridades de la administración Biden en materia de política exterior. Y sobre este tema nos comenta hoy la periodista Anisley Torres desde casa. Muy buenas tardes para ti, Anisley. Adelante. Buenas tardes. Las viejas alianzas recompuestas y a los enemigos políticos, pues una de cal y otra de arena. Básicamente así se puede resumir la gira europea de Biden, en la que quiso por un lado borrar el mal sabor de las bravuconerías y desplantes de Trump por aquellos lares y por otro presumir de diplomacia con los adversarios, aunque tras protocolos las desavenencias sean las mismas de todos los tiempos. Y esta vez a Rusia le tocaron las palabras amables y a China las amenazas. Sí, porque si en el cara a cara con Putin, Biden intentó tener algo medianamente sólido y bueno que mostrarle al mundo en materia de distensión, se encargó de mantener el tono confrontativo con China en la cumbre de la OTAN, al catalogar a Beijing como un desafío sistémico. Y mientras en casa el Congreso daba luz verde hace pocos días a una ley para frenar a China, así con todas sus letras, miles de millones de dólares para competir en el área tecnológica con el gigante asiático y ser los ganadores del concurso. Y no estoy usando una metáfora, fue el mismísimo Biden quien dijo recientemente que estamos en un concurso para ganar el siglo XXI. Y evidentemente a Estados Unidos eso de perder como que no le gusta mucho, porque ya sabemos que la competitividad y en su peor faceta, con derroche de egoísmo, de narcisismo, de superioridad, va enquistada como un falso valor en el modelo capitalista y en particular en el vendido sueño americano, que a la postre es un poco pesadilla. Por lo pronto, el mandatario estadounidense ha querido lucir dialogante. La iniciativa de este tope con Putin fue suya, pero era o romper el hielo o seguir tal cual o a peores, porque la mayoría de las acciones hostiles de los últimos tiempos han provenido de Washington. Moscú se ha dedicado a reaccionar, eso sí, casi siempre proporcionalmente, una estrategia que también ha seguido Beijing ante cada provocación proveniente de la Casa Blanca. Eso sí, mientras Biden hablaba de un encuentro productivo y constructivo con Putin, parece haberle dejado a los socios europeos pues la misión de hacer de policía malo con el Kremlin, pues es que el mismo día de la cumbre Moscú-Washington en Ginebra, tenemos por otro lado al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que presentaba la estrategia que los 27 de la Unión seguirían en lo adelante con la Federación Rusa. Y cito textualmente las palabras de Borrell: hacer retroceder, constreñir y comprometer a Rusia simultáneamente y en ese orden. Y los motivos que alimentan tal tensión son los mismos tanto para Estados Unidos como para Europa. Es la amenaza que representa Rusia en términos de geopolítica, de influencia en terceros, por supuesto, el peligro militar, porque todo lo demás, el tema de los derechos humanos, el tema de autoritarismo o la injerencia o los ciberataques, son esos elementos justificatorios para hilvanar la narrativa antirrusa, que al final se desata la rusofobia. Y un poco similar sucede con China, su auge económico, su desarrollo científico-técnico y su expansión en mercados que históricamente han sido capitalizados por estadounidenses y europeos, pues preocupa al conocido bloque occidental, que con Biden en la Casa Blanca pues vuelve un tanto a robustecer los cimientos. Pero está por ver qué puede cambiar más allá del estrellón de manos y de la vuelta de embajadores a sus puestos,
porque en sus 5 meses en el cargo, el presidente norteamericano ha seguido repartiendo sanciones a diestra y siniestra. Y aunque no con la algarabía trumpista, también ha tenido frases y calificativos duros para sus contrarios, como el de tildar a su par ruso de asesino. ¿Y será que se repite la historia de Trump de insultar primero, hacer las paces luego y no mover un ápice en la concreta después de tanto simbolismo y gestualidad? Digo esto pensando en la historia de Trump con los norcoreanos, que no pasó a mayores después de la postal de aparente reconciliación. Por lo pronto, ningún gesto puede minimizarse. Toda relajación es buena en este mundo de demasiados conflictos, y si los que se dan un respiro son contrarios con un pasado guerrerista y un presente de mucho músculo, incluyendo arsenal nuclear, pues mejor una tensa calma que permite avanzar en lo menos peliagudo, es decir, eso que en el lenguaje diplomático son los temas comunes, y en el resto de los aspectos espinosos, pues al menos trazarse líneas rojas para que cada quien sepa dónde dice peligro y no intenten cruzarse los límites. Así como le cuento, buenas tardes. Sobre un dominicano que amó a Cuba con todo su corazón y supo demostrarlo, compartiremos un reporte especial al cierre de este noticiero. Retomamos la actualidad nacional. La elevación cada vez más alarmante de casos positivos detectados con el coronavirus a lo largo y ancho del país nos obliga a insistir acerca de una realidad inapelable. Seguimos siendo negligentes con la adopción de medidas preventivas para evitar contagios. Medidas que se reiteran diariamente por las autoridades sanitarias y que es oportuno subrayarlo, son de obligatorio cumplimiento en materia legal. Sobre el tema, el periodista Jordani Rodríguez nos ejemplifica desde territorio holguinero. Cuando apreciamos este panorama urbano en la capital provincial, es fácil concluir el inconcebible nivel de irresponsabilidad que derrochan infinidad de holguineros, a pesar de que las alarmas de peligro nos resuenan por todas partes y a toda hora. Porque en definitiva 2 o 3 personas indisciplinadas no pueden echar a perder el trabajo de un gobierno, de una provincia, de un municipio, y ciertamente tienen que tener sus consecuencias. Y esas consecuencias además tienen que ser públicas. A veces yo digo que quizás sea un poco reiterativo, pero es que no hacemos caso. Ustedes nos dicen que mira que esto, que lavado las manos, que el uso del nasobuco, y nosotros no hacemos caso. Entonces, bueno, mientras sea así. Sí, hay empresas con problemas que sus funcionarios, quizás los de orden interior de cada lugar, deben tomar partido en el tema de las aglomeraciones, la falta de distanciamiento social, el uso del nasobuco. Ante la situación que vive el oriente del país, los holguineros estamos obligados a mantener el control de enfrentamiento a la COVID-19. Autoridades sanitarias del territorio califican de muy compleja la situación epidemiológica por la importante circulación viral existente. La transmisión de hoy en sentido general es por violaciones. Hay confirmados que tienen más de 100 contactos. Eso indica que no asumieron las medidas con responsabilidad. ¿Será que los que violan las medidas ya son inmunes? De nada vale que dediquemos tiempo a organizar cada detalle en función de evitar el contagio si no somos consecuentes con la realidad. Como parte del enfrentamiento avanza a buen ritmo la vacunación al personal de la salud pública y se alistan ya 339 sitios clínicos y 424 vacunatorios, los cuales son certificados por un personal competente. Los grupos de riesgo que participarán en esta segunda intervención comprenden las edades de 40 a 59 años y de 60 más. La cifra total de holguineros supera los 530.000. Pero si no bastan los llamados al raciocinio, al menos los infractores tropezarán con una certeza. Cada acto negligente tendrá respuesta legal, tal y como reclama la inmensa mayoría de la población. Reflexionemos, es posible vencer en esa larga lucha por la vida. Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así lo veíamos en Holguín, pero también en el occidente del país, específicamente en la provincia de Pinar del Río. Se reportan hoy o en los últimos 15 días un incremento de pacientes pediátricos positivos a la COVID-19, por lo que aún, a más de un año del inicio de la pandemia, aumentar la percepción de riesgo de los adultos a cargo de velar por la salud de los más pequeños de casa es palabra de orden.
El mito de que nuestra población más joven parecía estar blindada contra la COVID-19 se ha ido derrumbando poco a poco. Mientras avanza el reloj en esta lucha por la vida, estadísticas de rigor tomadas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 muestran que en Pinar del Río ha habido más de 600 infantes infectados por el nuevo coronavirus. Dada la situación epidemiológica de la provincia, al Hospital Pediátrico Pepe Portilla acuden decenas de pacientes cada día para recibir atención médica especializada. Si el niño tiene fiebre, diarrea, vómito, entonces ese niño es trasladado hacia este cuerpo guardia, donde se realiza un test rápido. Siendo el test rápido negativo, si no tiene ninguna sintomatología respiratoria, en este caso tos, estornudos, rinorrea o secreción por la nariz, como todo el mundo conoce, en ese caso nosotros examinamos el niño, si no es contacto en ningún caso sospechoso, positivo, si no viene en una zona en cuarentena, si no hay un vecino que haya tenido contacto con él, ese niño con test rápido negativo se traslada para su casa con una remisión para que lo atienda el médico del consultorio y le dé un correcto seguimiento, ¿ves? Debe mantenerse aislado en la casa. La institución hospitalaria posee 4 salas para el servicio de pacientes positivos y sospechosos a la COVID-19, en las cuales el seguimiento es constante para preservar la salud de los niños y asegurar una evolución favorable. Nosotros continuamos asistiendo a un incremento en el número de casos de la edad pediátrica sospechosos y confirmados de esta enfermedad. En este momento contamos con un total de 90 pacientes activos, dentro de ellos tenemos 2 lactantes. Todos estos pacientes han tenido buena evolución, en su mayoría asintomáticos o sintomáticos muy leves, con buena respuesta a los protocolos terapéuticos que se le imponen y con buena evolución. Actualmente, 46 infantes son atendidos en el Pepe Portilla, por lo que extremar la vigilancia y el autocuidado es crucial para asegurar el derecho a la vida de nuestros niños y adolescentes. Desde Pinar del Río, Roxana Llamazares González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Especialistas de Cuba y Chile desarrollarán un debate académico-científico acerca de los desafíos que enfrentan las sociedades ante el envejecimiento poblacional y durante la pandemia de la COVID-19. La iniciativa se desarrollará en el escenario virtual los próximos días 24 y 25 de junio. Holguín se alista para la intervención sanitaria en poblaciones y grupos de riesgo, que incluirá más de 500.000 residentes en ese territorio. El proceso incorporará los grupos etarios a partir de 60 años y de 40 a 59, con los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02 respectivamente, y su inicio se prevé durante lo que resta de la segunda quincena de este mes. Tras el anuncio de la tarea de ordenamiento, la Asociación del Fondo Cubano de Bienes Culturales con la Corporación Cimex y la cadena de tiendas Caribe para la venta de productos en moneda libremente convertible se extiende por toda Cuba. En La Habana, varios centros de esas redes comerciales ofertan mobiliario de reconocidos artesanos y artistas. Tenemos presencia de un espacio en la Plaza Comercial Carlos III, un espacio que es solo de muebles artesanales. También tenemos en La Puntilla, pero bueno, la mayor presencia y la más reconocida está en la tienda de Cogar. Realmente es algo novedoso para nosotros aquí en el mercado de las tiendas panamericanas, pero ha tenido muy buena aceptación por parte de los clientes. Ya los clientes saben identificar los creadores y nosotros aquí sumamos ventas, ganamos clientes y realmente ha sido con muy buena aceptación en toda la población. El Banco Central de Cuba informó que las instituciones financieras nacionales bancarias y no bancarias no aceptarán depósitos en efectivo de dólares americanos de las personas naturales y jurídicas. En esa medida se incluye el pago de los aranceles y servicios de aduana por concepto de importación en frontera, los cuales deberán ser abonados en las otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba o por mediación de las tarjetas en divisas que operan en el país. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El escritor espirituano Rigoberto Rodríguez Sentenza obtuvo el Premio Nacional de Poesía Manuel Navarro Luna, convocado por el Centro de Promoción para la Cultura Literaria de Manzanillo, Granma. La periodista Jenny Fleitas nos acerca a su obra.
Rigoberto Rodríguez Entenza vive la pandemia inmerso en la creación literaria. Por estos días comparte con los lectores la suerte de haber obtenido el Premio Nacional de Poesía Manuel Navarro Luna 2021. En el certamen participaron más de 40 autores cubanos y de países como Argentina, Chile y Colombia. Se titula La Carga y tiene como base dos variantes de ese sustantivo, digamos, la carga que el hombre lleva consigo, la carga de la vida, que a veces es más densa, a veces más ligera, la carga que requiere el lenguaje para convertirse en un elemento que construya un universo espiritual. La carga es fruto del reposo poético que Rigoberto Rodríguez Entenza acostumbra a dar a sus libros. Terminé hace algunos años un libro de poemas fundamentalmente escrito en el año 2014, 2015. Rigoberto Rodríguez Entenza es narrador, poeta, dramaturgo y profesor universitario. Entre otros lauros ha merecido los premios Rubén Martínez Villena, Falla Camis, Eliseo Diego, Nosí de Caribe y el Raúl Ferrer. Para orgullo de sus coterráneos, posee la distinción por la cultura cubana. Desde Sandy Spiritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La red de redes será el escenario principal de la Jornada Cucalambiana en su edición 54. En Las Tunas, un equipo de especialistas trabaja en la promoción de la tradicional fiesta que iniciará el próximo día 28. De la labor de Miriam y José Carlos depende en buena medida la garantía de que cada acontecimiento de la ya próxima Jornada Cucalambiana se encuentre en tiempo y forma por los internautas en perfiles y redes sociales. Ellos, entre otros especialistas del Departamento de Informática de la Dirección Provincial de Cultura en Las Tunas, tienen muy definidas sus prioridades por estos días. Nos encontramos en la selección, edición y puesta en marcha de algunos de los videos que ya tenemos para los eventos de la Cucalambiana. Los estamos subiendo a las diferentes redes sociales y los estamos poniendo a punto para su edición, entonces, el día de la inauguración. Como el año anterior, seguimos como Facebook como lugar principal para que se realicen todos los eventos de la Cucalambiana, pero además de eso también tenemos los videos en YouTube. Vamos a hacer presentaciones de documentales en YouTube y las presentaciones de imágenes y exposiciones serán en Instagram. Espectáculos de las jornadas cucalambianas municipales y los que conformarán el programa de la edición 54 de la celebración nacional, además de coloquios teóricos y concursos, serán algunas de las propuestas que circularán por las redes. Mediante la etiqueta @cucalambianaonline se podrá acceder a esas opciones y a otras noticias de la festividad tradicional. En Las Tunas, Anivis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una jornada de homenaje a Francisco Vicente Aguilera se realiza en Granma con motivo del bicentenario del natalicio del patriota bayamés. Entre las actividades más importantes se encuentra la edición 19 de la conferencia científica Nada tengo mientras no tenga patria. Cada año, investigadores de la Casa de la Nacionalidad Cubana organizan y rectoran una cita homenaje a Francisco Vicente Aguilera. La misma tiene como objetivo ahondar en el pensamiento, vida y obra del gallardo bayamés que lideró la primera conspiración libertaria en la mayor de las Antillas. El evento lleva por nombre Nada tengo mientras no tenga patria y figura esta vez como la principal propuesta del homenaje por los 200 años del natalicio de Aguilera. Como parte del programa científico que la Casa ha preparado para esta edición de la conferencia, pues bueno, tenemos la presentación de temáticas diversas que están relacionadas con los estudios coloniales y fundamentalmente con la figura de Aguilera. Y también ahora, bueno, se le ha abierto un poco la dimensión del evento para convocar en torno a esta figura y a otras figuras importantes que forman parte de nuestra historia, que también se fueron desarrollando procesos históricos, culturales, que tuvieron que ver con la evolución y la formación de la nación cubana, que bueno, ha llegado hasta nuestros días. La conferencia científica Nada tengo mientras no tenga patria iniciará en Bayamo el próximo 21 de junio y contará con la presencia de importantes investigadores como la doctora Olga Portuondo Zúñiga, José Abreu Cardet, Víctor Marrero y Delio Orozco. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La edición 18 del Coloquio Internacional Ernest Hemingway tendrá lugar de forma online del 24 al 26 de junio con el apoyo del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y el museo que lleva el nombre del célebre escritor.
Este año se cumplen 60 años de su muerte, razón por la cual le rendirán homenaje a estudiosos, académicos y lectores afines con su obra. Se transmitirá por Streaming Cuba a partir de las 9 de la mañana, con enlace a más de 100 páginas de Facebook, incluyendo la del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Compartirán artículos relacionados con el Premio Nobel de Literatura, realizarán presentaciones de libros, estrenarán documentales, realizarán exposiciones y ponencias virtuales. Y con esta información finalizan las notas culturales. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Esther. El 17 de junio de 1905 falleció en La Habana el general en jefe del Ejército Libertador de la Guerra del 95, Máximo Gómez Báez. Dominicano de nacimiento, cubano de corazón, es ejemplo de internacionalista, guerrero valiente, amado y respetado por los cubanos. Rápida y clara la respuesta de Máximo Gómez a Martí. Desde ahora puede usted contar con mis servicios. Así respondió el general de la Guerra Grande a la solicitud del héroe cubano de repetir su sacrificio y colocarse al frente del Ejército Libertador en la guerra definitiva contra España. Y en esa frase estaba todo: su pasión por Cuba, la decisión de volver al combate junto al pueblo heroico del que tanto hablaba. Para la historia militar cubana quedan las huellas de su genio militar: la carga al machete sobre caballería, la proeza de la invasión a Occidente con una gran columna entrenada para asumir la guerra de guerrillas, la conocida campaña circular en Camagüey, la lanzadera en La Habana con retiradas falsas para después atacar, o la campaña de la Reforma cerca de Santi Espíritus. Gómez llamó intervención impuesta por la fuerza a la intromisión de los estadounidenses en una guerra que los cubanos ya habían ganado a España. Luchando con las ideas por la vigencia del legado independentista, vivió sus últimos años mientras el pueblo lo vitoreaba a su paso. Rodeado de más de medio centenar de generales del Ejército Libertador, descansa en La Habana este guerrero dominicano-cubano que cumplió la palabra empeñada a Martí, y siempre Cuba pudo contar con sus servicios. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este homenaje a Máximo Gómez concluye nuestra emisión de jueves. Usted manténgase informado con nuestros espacios en Canal Caribe y también espere la emisión estelar de Noticiero Nacional a las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana, justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes.